sentir de quién le ha dado consejo al Señor para designar lo que Él ya ha decretado. ¿Quién podrá decirle algo al Dios del universo si Él lo hizo todo? Es fácil ver el viento que mueve las hojas, pero eso tiene un orden. Ver cómo la hormiga busca su alimento para los tiempos de lluvia. El Señor puso orden en cada una de esas cosas. Y cosas que aún nosotros no vemos. Esta alabanza se llama El Soberano Creador. Y es para que también meditemos, cada uno de nosotros, en la letra de esta hermosa alabanza. ¿Quién habrá en este mundo que pueda describir algo de tu grandeza y majestuosidad? ¿Quién habrá en este mundo que se pueda oponer a su decreto, su mandato, su poder, su autoridad? Si las hojas caen al suelo, es porque lo decretó. Él conoce mis secretos, mis cabellos, Él contó. ¿Podrá acaso el universo, las estrellas y el mar, por tan solo un momento, salir de su lugar, sin permiso de tu diestra, soberano creador? No hay nada que detenga tus designios, mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz? Y la piedra en esa tumba totalmente se apartó. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esperas que este siervo tu santo rostro pueda ver? ¿Quién habrá en este mundo que pueda describir algo de su grandeza y majestuosidad? ¿Quién habrá en este mundo que se pueda oponer a su decreto, su mandato, su poder, su autoridad? Si las hojas caen al suelo, es porque Él lo decretó. Él conoce mis secretos, mis cabellos, Él contó. ¿Podrá acaso el universo, las estrellas y el mar, por tan solo un momento, salir de su lugar, sin permiso de tu diestra, soberano creador?
Parece que oremos antes de que pasemos a leer un poquito de la Biblia. Gesa, ¿puedes orar tú, hermano? ¿Sí? ¿Oremos? Antes que parta el Gesa, se me fue una cosa. Para este año el equipo de jóvenes mayores, eso se me olvidó presentar. Bueno, está Marina con Gesa, ¿cierto? Con Gesaías, Valeria y el tipo que se quiere conectar a cada rato que se cae, llamado Derek, que se le va a cada rato el internet. Una pena. Pero él también es parte, ¿ya? Después le contamos cómo fue la reunión, pero él quisiera estar con nosotros. Así que dale más Gesa, ahora no, hermano. Ok. Señor, te agradecemos por el tiempo que tú nos das, Señor, de poder compartir, Señor, a pesar de estar distanciados, Señor, a pesar de toda la contingencia que hay, pero tú nos has provisto, Señor, de los medios de la tecnología para poder igual conectarnos, Señor. A pesar de que no estamos juntos, Señor, igual podemos a través de esto reunirnos, Señor, para formar iglesia, para hacer iglesia, Señor, porque nos reunimos en tu nombre, Señor, y sabemos que si nos reunimos bajo tu nombre, Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor, y te agradecemos por eso, porque a pesar de todo, Señor, tú sigues obrando, tú sigues haciendo tu voluntad, tanto en la vida de nosotros también como en la vida, Señor, de todo lo que pasa, Señor, a nuestro alrededor, de toda esta contingencia, Señor. Sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú eres soberano, Señor, que tú tienes un plan perfecto, Señor, que es para gloria y honra de tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de conectarnos, Señor, nos da la oportunidad de tener esta reunión, algo diferente, Señor, algo a lo que no estamos acostumbrados, Señor, pero igual es bueno, Señor, es bueno de repente darnos cuenta de que podemos hacerlo de otra forma, Señor, salir de nuestra comodidad, Señor, y poder darle, y poder hacerlo, Señor, de esta forma. Te ruego, Señor, que tú seas con el Dani, Señor, que va a entregar tu palabra, Señor, el mensaje para que lo guíes, y lo principal, que esa palabra, Señor, sea permitiéndonos, Señor, y ayudándonos, Señor, en el día a día, Señor, a poder cambiar cosas que necesitamos, Señor, a poder crecer, y también lo principal, a dejarnos moldear por ti, Señor. Te alabamos, te agradecemos, Señor, pedimos una bendición para cada uno y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Algunas cositas que les voy a decir antes de que partamos leyendo. Primero, no todos conocen mucho esta aplicación, así que yo los tengo a todos en mute. Si alguno no sabe cómo se pone en mute, yo los puse en mute, ¿ya? Para que no se escuche el ruido de la casa, qué sé yo. Entonces, si alguien quiere hablar, levanta la mano, no hay problema, y ahí yo lo desmuto, no sé cómo se dice. o también ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Eso es una cosa. Lo otro, el Tommy, todos lo conocen, está con la locura, entonces puede que también ustedes escuchen un ruido atrás. Intentemos no pescar, ¿ya? Lo que pueda pasar atrás. Bueno, de hecho ahora está sacando todo lo del mueble. No hay forma, no quiso tomarse las drogas. Eso, y lo otro también, que se me iba, bienvenida Isca, que está con nosotros la Isca. ¿Quién es la Isca? Bienvenida, ahí está la niña que está saludando, la Isca. Bienvenida Isca, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Así que bueno, ahora vamos a leer, a estudiar de su palabra, ¿cierto? Vamos a leer un poquito de lo que dice la Biblia. Y la idea es que igual sea un poquito interactivo, así que les voy a pedir que ustedes vayan leyendo ciertos pasajes. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, no sé si todos lo tienen ya. Bueno, en Isaías 40, el profeta comienza a contarnos, para no leer todo el texto, que sería muy bueno igual hacerlo, pero por tiempo no vamos a hacerlo ahora,
pero los primeros versículos del 1 al 11 ya encontramos muchas cosas muy interesantes en lo que nos cuenta Isaías, muchas profecías muy, muy, muy importantes. Está hablando de un tiempo ya en que Judá, principalmente Judá, iba a ser llevada al cautiverio, pero Dios en esta profecía está prometiendo una restauración. Está diciendo que va a perdonar el pecado de Judá. Esto del cautiverio en Babilonia aún no pasaba, ¿ya? Pero Dios ya estaba entregando una profecía donde iba a haber perdón. Entonces realmente es un texto muy, muy, muy lindo en ese sentido. No solamente eso, sino también encontramos una profecía mesiánica, ¿sí? El versículo 3, por ejemplo, dice: voz que clama en el desierto. ¿Recuerdan esa profecía? Que habla también acerca de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Es una profecía que nos habla de un Dios, ¿cierto? Que en su amor enviará a su Hijo, ¿cierto? Al Mesías al pueblo. Veamos el versículo 9, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios tuyo. Y de alguna manera el mensaje que quiero que estudiemos esta tarde tiene que ver con eso, con que veamos, ¿sí? Veamos y recordemos y sepamos quién es nuestro Dios, ¿sí? Quién es el Dios nuestro. Y hace unas promesas, acá Dios a través del profeta Isaías, el versículo 10 y 11 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, obviamente una profecía mesiánica que habla del Mesías, ¿cierto? Como el pastor. Vamos a ver los otros versículos que siguen, que son muy interesantes, como yo les decía, porque tienen relación con lo que acabamos de ver. Muy brevemente lo vimos. Pero este Dios que promete, en el fondo, que dice: mira, ¿saben qué? Ustedes van a sufrir un castigo. En los capítulos anteriores del libro de Isaías vimos profecías acerca de un castigo al pueblo de Israel y al pueblo, sobre todo de Judá, ¿cierto? Por su pecado. Pero a pesar de todo eso, ¿sí? El Señor tiene misericordia y viene la restauración. Entonces, Él promete eso. Y lo que sigue después es decir: ¿sabe quién está prometiendo esto? Este es el Dios que promete estas cosas. No es cualquiera el que está diciendo esto. Es un Dios extraordinario. Y es lo que vamos a leer a continuación. Entonces, vamos a leer de versículo 12 al versículo 31. Yo les voy a pedir a algunos que lean. Bruno, ¿puedes tú leer, hermanos, del versículo 12 al 15? 12 al 15, Bruno. Después va a leer del capítulo 40 de Isaías. Dale. Ya, 12 al 15. Ya que tú puedes leer del versículo 16 al 20. Rodrigo, tú puedes leer del 21 al 24. ¿Sí? Hermano Antonio, ¿puedes leer tú del 25 al 28? Y Rachel, ¿puedes leer tú del 29 al 31? Dale, ya. Entonces ustedes, me imagino, saben cómo ir sacando el mote, ¿cierto? A los que les pedí. Ok. Entonces partamos con Bruno. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha cortado? Bien. Ya, vale. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza. Y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas.
le son estimadas. He aquí, hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Cuál más, perdón? Me perdí. 25, hermano. Ahí está, ya. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas gracias, chiquillos. Espero que hayan podido leer atentamente y pensar un poquito lo que estamos leyendo. ¿Se dan cuenta? Creo que sí, que vemos muchos atributos de Dios en esta porción de la Escritura. Me gustaría igual escuchar de parte de ustedes qué atributos ven, qué atributos les llaman la atención de lo que leímos en el pasaje, ¿cierto? Hay mucho que sacar, pero si alguien levanta su mano y quiere contarnos un poquito qué le llama la atención, qué atributo de Dios en este pasaje le llama la atención en especial. Yo quiero decir algo. ¿Puedo? Sí, pues bueno, dale. Ya, dale. La omnisciencia que el Señor da en los primeros, en los capítulos, en los versículos que leí, del 12 al 15, da claro ejemplo de que nadie le enseñó al Señor, nadie le puede sacar en cara cosas, él lo sabe todo. Eso es lo que me llama mucho la omnisciencia del Señor. Amén, ¿cierto? Él lo sabe todo, no pide consejo a nadie, dice. Nadie le aconsejó nada. Isaac, dale, hermano. El 25. ¿Qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ahí el atributo de santidad, no. Eso. Y él no se le puede comparar a nadie, eso es lo que está diciendo el pasaje. O sea, lo pregunta, pero él mismo sabe que nadie tiene comparación con él. Exacto.
Sí, el santo, sí, el único. No hay como él. ¿Qué más, hermano? ¿Alguien? Jackie. ¿Puedo decir algo que no está acá? O sea, sí está acá, pero me refiero el título. El título me llamó la atención. ¿Ya? Dice El incomparable Dios de Israel. Me pareció como un título de superhéroe. O sea, es que obviamente así es Dios, po. O sea, obviamente es relacionado con sus atributos, pero me refiero a que cualquiera de sus atributos es incomparable. No hay nada, ningún Dios, nada que se compare a lo que es Dios en su santidad, en su omnisciencia, en su omnipotencia, etc. Entonces, me encantó el título, incomparable. Gracias, Jackie. Eso de incomparable, a veces nosotros como que no entendemos un poquito la palabra y el concepto, no lo tenemos muy clara, porque podemos pensar, ejemplo, el Barcelona, ¿cierto? Con la Católica, son incomparables, ¿sí? Hay muchas similitudes, sí, pero obviamente el fútbol español o de la Premier League es un poquito distinto al que hay acá en Chile. Entonces, pero acá incomparable está diciendo que no hay, o sea, no hay forma, no hay parangón alguno, ¿cierto? No hay ninguna arista que pueda relacionarse con lo de Dios. ¿Sí? Es tanto su grandeza que no hay nada que se pueda asemejar un poco siquiera a compararse con el Señor. Entonces, muchas de las cosas que nosotros encontramos en la Escritura son para que nuestra mente pueda entender un poco de Dios. Pero obviamente las palabras no alcanzan para poder entender la grandeza de nuestro Dios, ¿cierto? Sí, incomparable. Y muy, muy buena frase. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Te quiere compartir algún atributo que ve que... Dani, dale. Pensaba, comenzando en los versículos, como la forma que nos hace pensar en tangiblemente cómo es Dios, así como quien midió las aguas en el hueco de su mano, los cielos en su palmo, con sus 3 dedos junto al polvo de la tierra. Y estos días había escuchado una prédica igual, la que nos ha compartido el Maxi en el grupo de Peresmillo, y él hablaba en esto de cuando el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y daba la muestra de cuando uno se refugia en la sombra, uno se siente seguro ahí, protegido, pero la sombra del Omnipotente borra esa sombra del árbol, entonces nos sentimos más cubiertos y más protegidos, y esa es la sombra de Dios. Entonces, lo grandísimo que es Él, y el versículo acá nos hace sentirnos así como ínfimos, pero que Él igual está muy pendiente de nosotros, pues, así como quien midió en el hueco de su mano, así, o sea, Dios es espectacularmente gigante, y Él así, aún así está muy pendiente de nosotros, de su creación, pues. Entonces, como confiar aún más en el Señor, que Él está atento a nosotros. Amén, sí. Eso es algo que se puede entender, ¿cierto? De que en toda su grandeza Él esté con nosotros, acá. ¿Alguien más, chiquillo, que quiera compartir algo que le llame la atención de lo que leímos? Caro, dale. Bueno, aparte de lo que dijeron, me llama la atención el atributo de su sabiduría. Todas las cosas que él hizo, la Biblia dice que él ha hecho con sabiduría, pues. El hecho de haber creado las aguas, los cielos, y en el 26 también nos dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Y también el Señor nos pone en nuestro lugar, pues, y nos muestra que Él es el único, bueno, sabio, dice, poderoso, grande, como decía la Dani, y eso me llama la atención y bueno, me recuerda dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Eso. Gracias, Caro. Así es. ¿Alguien más, chiquillos, que quiera comentar algo? Veo una nube que se mueve. Derek. ¿Me escuchan o no? Que sí, tengo problemas con el audio. Te escuchamos, hermano, dale. Habla lento, sí, porque como se corta un poquito para que alcancemos a entender lo que dices. Más encima hablo.
Una de las cosas que me llama la atención, que como bien decía la Caro, es la sabiduría del Señor, pero también es como ese Dios que, según en palabras de la ya, que es como superhéroe de algún modo, que se puede entender que es sabio, tiene fuerza. Ese Dios también es un Dios, no es lejano, es un Dios que constantemente se está acercando al hombre. Y de hecho me acordaba el capítulo de Job, capítulo 38, cuando Jehová convence a Job de su propia ignorancia y le da a entender, ¿verdad?, dónde estabas tú, dónde yo creé la tierra, quién ordenó sus medidas, así, a ver si lo sabes, y empieza como a responderle, mostrando también quién es Dios, mostrándose. Y hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, cuando dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Estoy viendo Job 38, de que ese Dios tan grande y tan sabio, con una fortaleza inmensa, constantemente se está acercando y buscando al hombre para tener una relación personal con él. Entonces no es un Dios teórico, sino también es un Dios relacional, es un Dios próximo, es un Dios que si yo le hablo, Él me contesta y Él me escucha. Entonces eso reflexionaba en base a lo que comentaban aquí los hermanos. Gracias, hermano, sí, así es. Y de eso trata el pasaje, ¿cierto? Está hablando de un Dios que es cercano, ¿cierto? En este caso cercano al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y vamos a comentar un poquito algunos versículos. Como dicen los chiquillos, vemos mucho, la verdad es que vemos mucho tributo acá, muchos, son incontables. Primero habla acerca de su sabiduría en la creación, ¿cierto? Él como sustentador del universo, de las cosas creadas, que para él incluso son cosas ínfimas, ¿sí? Para nosotros el universo es algo que es vasto. El desconocimiento que tenemos del universo realmente es abrumante. Ni siquiera sabemos lo que hay en el fondo del mar. Imagínense lo que hay más allá de esta galaxia. Entonces, pero para Dios es algo ínfimo, ¿sí? Y él está hablando de que, claro, él no necesita que nadie le enseñe nada. Él es además un Dios justo, ¿cierto? Un Dios santo, como decía Isaac el versículo, ¿cierto? Él se presenta así como el santo, el único. Y me llama mucho la atención, sobre todo el hecho que diga que el versículo 17, por ejemplo, dice, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. O sea, está diciendo acá, las naciones se refiere a la palabra naciones, tiene que ver con gentes, con personas. Para Dios, ¿sí? Si queremos comparar la gente, ¿cierto?, que vive en esta tierra, en menos que nada. O sea, no tiene ningún tipo de peso, no, es algo que no tiene ningún tipo de comparación con este Dios tan grande, ¿cierto? En menos que nada, dice. Y por eso después, acá el profeta está diciendo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Está diciendo, este Dios que es incomparable, ¿cierto? Extraordinariamente grande, ¿cómo tú quieres hacerlo semejante a algo? Es como, está diciendo el profeta, ¿se dan cuenta de lo absurdo que es esto? El hecho de que alguien haga un artífice, crea una estatua, algo así, y diga, este es mi Dios. ¿Te das cuenta que es algo totalmente necio? Que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Realmente es absurdo, es absurdo. Y el versículo 21 junto con el 28 tiene que ver con esto, ¿cierto? Con estas preguntas que son clave, que Dios hace, ¿cierto? Al pueblo, a la gente. Dice, no sabéis, ¿cierto? No saben, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Está diciendo, ¿ustedes son ignorantes acaso? ¿No saben quién es Dios? ¿Sí? Al pueblo de Israel está diciendo esto Dios. ¿Ustedes no saben quién es su Dios? ¿Sí? Sabiendo todas las cosas que Él ha hecho por ustedes aún no lo conocen. Es como sorprendente, se dan cuenta de una pregunta que no tiene sentido. Y después empieza a desarrollar, ¿cierto? Nuevamente insiste con la idea de la grandeza de Dios. Dice que los moradores de la tierra, ¿cierto? Para Él son como langostas. Recordaba Números 13, ¿recuerdan cuando van unos espías, ¿cierto?, del pueblo a conocer la tierra prometida? Y van 12, y 10 de ellos ven estos gigantes que están en la tierra prometida, y ellos vuelven al pueblo, ¿cierto? Y dicen al pueblo, ¿saben qué? No tenemos nada que hacer contra ellos porque nosotros somos como langostas para ellos.
somos unos insectos para ellos. Sin embargo, acá Dios está diciendo, oye, para mí todos son insectos, todos son como langostas. ¿Se dan cuenta? No importa el rango, la posición socioeconómica, el porte, tu estatura, las riquezas que tengas, eso no da lo mismo para Dios. O sea, no significa absolutamente nada de eso. Y el versículo 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos, en nada. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Sí? Yo creo que un pasaje muy, muy potente, y creo que lo hemos visto con nuestros propios ojos en este tiempo, ¿no? Con el tema del virus, de lo que está pasando en el mundo, hemos visto cómo hay un colapso mundial, que grandes países que nosotros pensamos que son intocables, que son invulnerables, ¿cierto? Que realmente tienen toda la tecnología, la riqueza, la educación necesaria para que nada los pueda vencer, nada los pueda atacar. Vemos cómo están cayendo esos países, vemos cómo están sufriendo por algo que ni siquiera se puede ver, por algo microscópico. Vemos Italia, vemos España, ¿cierto? Vemos Estados Unidos y realmente nos sorprende que estas grandes naciones, sí, para Dios no son nada. Entendemos, ¿cierto? Entendemos que cualquier cosa que ocurra, incluso lo vemos en este pasaje, no se escapa de las manos de Dios. Y entendemos que lo que está pasando hoy en día con la pandemia, ¿cierto? Eso no es algo ajeno a lo que Dios quiera que pase. ¿Y qué estamos viendo en esto? Estamos viendo la grandeza de Dios. Estamos viendo que las naciones, hermanos, de verdad no son nada para Él. Nada. Y si Él quiere acabar gran parte de la tierra, ¿cierto? Del mundo con un virus, con algo microscópico, Él lo puede hacer. Y lo va a hacer si Él lo quiere. Si Él quiere acabar con la tierra, ¿cierto? Con la vida, así lo puede hacer, ¿cierto? Un meteorito que caiga. Ahora nosotros nos estamos cuidando, estamos en nuestras casas. Hay formas de, entre comillas, intentar no contagiarse, pero si llega un meteorito a la tierra no hay dónde escapar. A lo que voy yo es que en el fondo realmente Dios tiene control absoluto de la tierra. Los planes del mundo se detuvieron. Dios quiso que así fuera. Él tiene control. Y Él puede hacer que los grandes... Hay gente poderosa, hermanos, que está enferma. Han muerto personas poderosas por este virus. Realmente es sorprendente. Él convierte en nada a los poderosos, ¿cierto? En nada. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Hermano, hay un versículo anterior que habla acerca de esto mismo, que tiene que ver que Él hace desaparecer las islas como polvo, ¿cierto? Él, incluso, hermanos, a través de la historia, ha borrado civilizaciones completas. Cada día, ¿cierto? Días, a veces no puede ver documentales, encontramos ciertas cosas arqueológicas y nos damos cuenta y el hombre dice, oye, mira, acá había una civilización, oye, mira, acá había un pueblo, un gran pueblo. ¿Qué quedó de eso? Ni siquiera la memoria quedó de eso. Nada. Si Dios quiso borrarlas, las borró. No queda absolutamente nada de eso. Entonces vemos el control absoluto de Dios. No importa la grandeza que tenga una nación, para Dios eso no es nada. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Le está diciendo, ustedes van a estar en cautiverio bajo el imperio babilónico, ¿cierto? Terrible, gigantesco. ¿Quién puede destruir un imperio así? Dios lo puede destruir, y lo destruyó. ¿Sí? Hoy en día no queda nada de eso. Ese es el Dios en el cual debemos confiar. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y es así como ha pasado con muchos imperios, hermanos, a través de la historia. Muchas civilizaciones se han ido como polvo. Ni siquiera ha quedado rastros de ellos, nada, absolutamente nada. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. ¿Puede volver a hacerlo? Por supuesto que sí. Sin embargo, acá sigue diciendo la Biblia, ¿cierto? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Nuevamente, ¿cómo es posible que ustedes se atrevan a compararme con algo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saque cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hablando también, ¿cierto?, del ejército celestial, de los ángeles, las estrellas, Él conoce, ¿cierto? Y Él tiene dominio sobre todas estas cosas. Y la pregunta, ¿cierto?, dice, ¿por qué dice eso Jacob? Aquí esta pregunta es muy interesante. ¿Sí? Es lo que puede pensar el pueblo. En medio de la tribulación, en medio del dolor. ¿Por qué dice eso Jacob y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Algunos de ustedes, chiquillos, tienen otra versión para que se pueda captar incluso mejor la idea? La Nueva Traducción Viviente, NTV. ¿Alguien que la pueda leer? Me levanta la manito.
de ese versículo, el 27. ¿Alguien levanta la mano? ¿Isaac, tú? ¿O no? ¿O Bruno? ¿Quién fue? ¿Cuál versículo era? El 40-27. Dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Gracias, Isaac. Ahí sí tiene un poquito mejor la idea, ¿cierto? ¿Cómo ustedes pueden decir que a Dios no le importa? O que no se dio cuenta, Dios estaba justo mirando para otro lado, ¿cierto? Y no se dio cuenta de lo que estaba pasando al pueblo. Que estaba siendo oprimido injustamente. Dios pasó de largo, ¿cierto? No le importó, no vio, no se dio cuenta, se sorprendió por lo que estaba pasando. ¿Cómo puedes decir eso, conociendo a Dios? ¿Cómo puedes pensar que Él no sabe lo que está pasando con su pueblo? ¿Cómo puedes dudar de eso? Esa es la idea de esta pregunta, ¿cierto? Y otra vez la pregunta parecida al 21, el 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, al pueblo de Israel? ¿Ustedes no han oído esto? ¿No saben? ¿No lo saben acaso? ¿No saben que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Cierto? Igual como dice Isaías 55, 8 y 9, la diferencia de pensamiento de las ideas que tenemos con Dios es algo que del cielo a la tierra, ¿cierto? De diferencia, de distancia. La pregunta que yo quiero que nos hagamos también, ¿cierto? Esta profecía, y esto poéticamente está escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Nosotros como hijos de Dios, como la iglesia, ¿conocemos a nuestro Dios, hermanos? ¿Realmente conocemos a Dios? Yo sé que hemos leído muchas cosas, muchas veces, hace mucho tiempo, de niños quizás, pero ¿realmente entendemos quién es nuestro Dios? ¿Comprendemos la grandeza de Él? ¿Por qué a veces dudamos entonces? ¿Sí? ¿Por qué es que a veces pensamos que Dios no se está dando cuenta de lo que está pasando? En este tiempo difícil y duro, uno puede pensar eso. Hermano, hay mucha gente de la iglesia, muchos hermanos que han fallecido por este virus actualmente. Hay muchos hermanos que están sufriendo, que están contagiados. Hace poquito hablaba ayer me llegó un mensaje de una hermana que tiene a su marido con coronavirus. La Jenny también la conoce, me parece, y veíamos un video de ella también, cuando está totalmente afligida, ¿cierto? Angustiada por lo que está pasando. Su marido, un hombre joven, ella tiene miedo por ella, por sus hijos, por supuesto, de no infectarse. Entonces, ¿acaso Dios no sabe estas cosas? ¿Dios se sorprendió con esto? ¿Él no va a hacer nada al respecto? Es interesante pensar estas cosas. Miren lo que dice después los versículos que vienen. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano, el llamado, ¿cierto? En medio de la angustia y en medio del dolor, del temor también, porque puede haber temor, es que esperemos en Dios. Que esperemos en Dios. Esperemos en Él. Nuestra esperanza, hermano, no está en una situación. Nuestra esperanza, nuestra fe no está puesta en una situación, en algo que pueda pasar. Yo he escuchado muchas personas que han dicho, bueno, si yo he orado mucho para que no me contagie, yo sé que Dios es fiel y que no me voy a contagiar de esto, que no me va a pasar nada. Hermano, nuestra fe no debe estar puesta en una situación eventual, ¿cierto? No debe estar puesta en una sanidad, que yo creo que así Dios va a cumplir y así Dios es fiel. Mi fe, mi esperanza está puesta en el Señor, en Él. No es una situación, no es una cosa, es una persona. Mi fe debe estar puesta, depositada en las manos del Señor, en Él. En Él yo debo confiar, en su grandeza, en su soberanía absoluta. Él sabe lo que está pasando. Él tiene el control de todo, hermanos. Y Él no está ajeno a nuestras vidas. Él también está con nosotros, viviendo lo que estamos viviendo, pasando por lo que estamos pasando, hermano. Está junto a nosotros. Dice, da fuerza, da esfuerzo, da vigor, ¿cierto? Da fortaleza al que está agotado, al que está cansado. Y son tiempos para estar cansados, son tiempos para estar agotados. Él dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo escuché a Pérez Medio siempre cuando él
lee esta frase, ¿cierto? Él dice, Dios va en contra de las leyes de la matemática, ¿sí? De las normas matemáticas. 0 por 0, cualquier cosa por 0 siempre va a ser 0, ¿sí? Pero Dios multiplica las fuerzas al que no tiene nada. No hay fuerza ninguna, bueno, Dios la multiplica. Solamente Dios puede hacer algo así. Él te puede dar energía, ¿cierto? Ánimo, Él te puede revitalizar. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Está hablando acá de gente que es fuerte, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, ellos pueden resistirse a estas cosas, pero igual en un momento van a flaquear, van a caer, van a agotarse, van a cansarse. Dice Dios, pero los que esperan en Jehová, ¿cierto? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Siempre Dios va a renovar nuestras fuerzas. Solamente Él puede hacerlo. Él levantará las alas como las águilas. Y este ejemplo realmente es muy interesante. Quizás no sé si todos lo saben, pero las águilas son aves que viven por lo menos unos 70 años, ¿sí? Según la gente que estudia. Obviamente estas cosas yo las leí de gente que sabe. Duran por lo menos 70 años, pero cuando tienen unos 40 años de vida, ¿sí? Su cuerpo ya está desgastado, está pero mal. Sus plumas están rotas, están envejecidas, su pico está destruido, ya ha crecido mucho, entonces no puede agarrar bien la presa, ¿cierto? Sus garras dañadas. Y a la águila le queda dos opciones: morir o recuperarse. ¿Cómo se puede recuperar? La única forma que tiene el águila es que tiene que viajar, ¿cierto? Tiene que buscar un lugar recóndito en alguna montaña, y empieza el águila a sacar sus plumas, todas aquellas plumas que están viejas, las empieza a arrancar de su cuerpo, comienza a sacarse las uñas, ¿cierto? Estas garras las empieza a romper una por una, empieza a arrancarse, y después el pico empieza a destruirlo contra el muro, contra las paredes que estén ahí en esa cueva. Después de eso, el águila queda totalmente vulnerable, expuesta, queda sin nada, hermano, sin nada que le sirva para poder alimentarse, y tienes que esperar en todo ese proceso 150 días para que el pico vuelva a crecer, para que salgan nuevas alas y para que las garras y sus uñas, ¿cierto?, nuevamente estén bien. Y dicen que los estudiosos, ¿cierto?, que el águila ahora tiene opciones para vivir 30 años más por lo menos. Entonces, este ejemplo que nos da la naturaleza, ¿cierto?, que en el fondo nos da Dios, ¿cierto?, nos está diciendo que qué mejor, qué ejemplo que el águila, que tiene que esperar a su creador para que nuevamente, ¿cierto?, les dé nuevas fuerzas. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros también. En medio del cansancio, del dolor, de la angustia, de todo lo que nos pueda pasar, ¿cierto?, la tribulación que nos pueda quejar, esperemos en Dios. Él nos va a renovar las fuerzas. Él nos da esa energía que necesitamos. Y es una fuente de energía, de fuerza, y que no tiene fin. No tiene fin. Ese es nuestro Dios que nos ama, que nos quiere. No se ha olvidado de nosotros, hermano. No piense en ningún minuto que Dios se ha olvidado de nosotros o que se va a olvidar de nosotros. Se lo digo porque es probable, ¿cierto?, que algunos de los que estamos acá incluso se llegue a infectar. Yo de verdad quisiera que no sea así, pero Dios tiene propósitos con todo esto de lo que está pasando. Dios tiene propósitos que desconocemos. Job, ¿cierto? Derek citaba a Job. Job dijo que en todo lo que le ocurrió, él decía, yo no veo despropósito alguno en Dios. Tiene siempre un propósito. Puede ser desconocido para mí, puede que no entienda a cabalidad lo que está pasando, pero tiene muchos propósitos Dios. Y parte de las cosas que ocurren hoy en día, hermanos, tienen que ver con que nosotros debemos crecer como iglesia. Esta es una oportunidad que todos entendemos, ¿cierto?, para que el mundo se acerque a Dios. Sabemos eso. Yo creo que todos estamos súper claros en que es tiempo para que la gente que no es cristiana, ¿cierto?, aquellas personas que son inconversas, se acerquen a Dios, para que se arrepientan, para que conozcan al Señor. Es un buen tiempo, hermanos, para que eso pase. El otro día, bueno, yo cuando atiendo, ¿cierto?, atiendo ciertas cosas, a veces tengo trabajo administrativo, pero también atiendo pacientes, y me tocó cambiarme de box, así que me fui al box de una colega, hicimos un cambio ahí, y en la radio de ella, yo recuerdo que busqué y puse una predicación de Suger Michelin. Y mientras atendía, dejé la predicación nomás. La dejé. Antes ponía música, pero ahora la dejé nomás para que escuchen de Dios de alguna forma. Así que ya dejé la radio, y después, bueno, terminé la atención, me devolví al box, ¿cierto? Y al otro día paso por fuera del box y estoy escuchando otra predicación. Y le dije a mi colega, oye, ¿qué estás escuchando?
No, es que quedó la radio ahí, me gustó mucho, así que la dejo ahí. Creo que y estaba muy contenta escuchando acerca de predicaciones de la palabra de Dios. Y dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho por eso. Y alguien que yo le he hablado muchas veces del Señor, por supuesto, pero la gente, hermano, a través de este temor, de verdad que está teniendo un corazón más sencillo, más simple para poder escuchar de su palabra. Obviamente que hay gente que ha tenido un rechazo por mucho tiempo hacia Dios y quizá ahora el rechazo aumente. Bueno, pero hay otros corazones que sí están dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Entonces es un buen tiempo para que el mundo conozca al Señor. Pero no nos quedemos con eso, porque es un buen tiempo también para que la iglesia crezca. Hermanos, este tiempo es perfecto para que nosotros crezcamos, para que maduremos, hermanos, de verdad. Es un tiempo para que hagamos cambios en nuestra vida. Es un tiempo para que como iglesia crezcamos. Estudiemos de la palabra del Señor, pasemos tiempo en oración, preocupémonos por los demás. De verdad, yo me alegro mucho por cada uno de los que está acá, que está incluso compartiendo, porque de alguna forma también ha querido verse con otros hermanos, ¿cierto? Que no nos vemos hace mucho tiempo. Eso es muy bueno, hermanos. Motivemos a los demás para que también lo hagan, que pasemos tiempo con los demás porque somos una iglesia. Independiente de que algunos de los chiquillos que están acá son de otro lugar, ¿cierto? Son de otra iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Y es un buen tiempo para que nos acerquemos unos a otros, para que nos amemos. Hermano, el Señor tiene propósitos con nosotros, con nuestra vida. Vamos a Romanos 8, capítulo 8. No me quiero extender más, voy a hacerlo más cortito. Romanos capítulo 8, del versículo 28. Cristian, ¿puedes leer tu hermano? Versículo 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Romanos 8, 28, ¿cierto? Sí, 28 y 29. Perfecto. Más que vencedores, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ese versículo yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿cierto? Y quizás mal aplicado muchas veces, ¿cierto? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien y pensamos que, bueno, yo amo a Dios, por supuesto, yo no me voy a enfermar. Yo amo a Dios y nada malo le va a pasar a mi familia, a la gente que está cercana a mí. Pero no se refiere a eso. El que nos ayuden para bien tiene que ver con que los que amamos a Dios, ¿cierto? Tenemos el privilegio de ser hechos como hijos, como Cristo Jesús, ¿sí? A parecernos como Él, como nuestro Señor, a ser parecidos a Él. Dios hace un trabajo en nosotros para que nos parezcamos más a su Hijo cada día. En medio del dolor, del sufrimiento, nosotros nos parecemos más al Señor. En Filipenses 1.6, Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, el Señor está haciendo una obra con su iglesia, una obra con cada uno de nosotros, para que nos parezcamos y seamos como el Señor, cada día como el Señor. Aprovechemos este tiempo para ser como Él, para parecernos al Hijo de Dios, para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Es un buen tiempo, hermanos, para eso. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Miren lo que dice Hebreos. Busquen en Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Esto va después, ¿cierto?, de los héroes de la fe. Maximilian, ¿puede ahora leer tu hermano? Hebreos 12, 1 al 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermano. Entonces, hermano, teniendo estas nubes, ¿cierto?, estos testigos, estos hombres de fe, ¿cierto?, que vemos a través de la historia bíblica,
es tiempo para que también nosotros entendamos que hay propósitos que son mayores a los nuestros, a nuestros ideales, a nuestra forma de ver, y nuestra atención, nuestro foco no debe ser mi plan, mi meta a seguir en esta vida, sino que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. ¿Sí? Es lo que dice su palabra, los ojos puestos en el Señor, en Jesús. Sigue esta carrera, ¿cierto? Sigue esta carrera, sigamos creciendo en el Señor, madurando en el Señor, pero siempre con los ojos puestos en el Señor. Independiente de que pase lo que pasa a nuestro alrededor, en medio quizás del dolor o cuando vengan tiempos difíciles, tiempos duros, hermano, nuestra visión, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, siempre, constantemente, en Él. No dudemos, hermanos, en su amor, en su misericordia, en su gracia. Recuerden que nuestra esperanza y la promesa que tenemos es la vida eterna. Entonces, esa es nuestra esperanza, que está arraigada en Él, en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está, ¿cierto?, en algo terrenal, no está en que vamos a estar sanos de esta pandemia o lo que venga después más adelante, sino que nuestra esperanza tiene un umbral mucho más alto, ¿cierto?, va más allá de este límite terrenal, tiene que ver con la vida eterna. Esperemos en el Señor es bueno con nosotros, nos ama, hermano, de verdad. No dude un momento en que Dios nos ama, en que Él está al tanto de lo que está pasando en nuestra vida, al tanto de lo que está pasando en nuestra iglesia. En muchos lugares del mundo, hermano, ha cambiado el sistema de congregarse. Escuchaba a MacArthur hoy, me parece, o ayer, no sé, que hablaba de los misioneros, ¿cierto?, en el mundo, que han cambiado también la modalidad en que están trabajando. Hermanos, bueno, nos adaptamos a las cosas que están pasando, pero siempre nuestra visión, nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en Él. No dudemos de Él, de sus palabras, de su promesa, sabiendo que Él está con nosotros siempre, constantemente, en cada momento de nuestra vida, Él está con nosotros. No dudemos de nuestro Dios, un Dios soberano, hermanos, un Dios todopoderoso. Nos debemos gozar, ¿cierto?, de tener este Dios. Dice la Biblia después en Romanos 8, en pasaje que ustedes conocen también, que nada nos puede separar del amor de Dios, nada, 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 nada. Venga lo que venga, ¿cierto? Podríamos agregar acá en lo que dice la palabra en Romanos 8, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada, o algún virus, ¿cierto? Podríamos agregar algo así. Nada nos puede separar del amor de Dios, nada, hermanos. Pase lo que pase en esta tierra, nada nos puede separar de su amor, de su entrega. Dios nos ama como un padre, hermanos, como un padre, nos ama a nosotros de una forma que nosotros no podemos comprender. Él es perfecto en todos sus caminos, por supuesto que nos ama de una forma perfecta. Entonces, les animo a que recordemos cuál es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, hermanos. Recordemos eso constantemente, quién es nuestro Dios. Un Dios soberano, hermanos, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, que sabe lo que estamos pasando. Y que en su amor tan grande, dice su palabra, ¿cierto? Que en su amor tan grande, Él envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo perfecto, hermano. Miren lo que dice, acá decía Romanos 8 también, que Él nos catimó a su propio Hijo, nos catimó a su propio Hijo para enviarlo ¿a qué? A morir por nosotros, a pagar por nuestro pecado. O sea, ¿hay una forma de amor más grande que esa? ¿O una manifestación de amor más grande que esa? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. O sea, Dios ha mostrado su amor de la forma más grande que puede mostrar su amor. A veces pensamos, pucha, si Dios me amara, yo no tendría esta enfermedad. Si Dios me amara, no tendría este problema de cesantía, este problema con mi familia, este problema con el trabajo, etcétera. Te ama de una forma que tú no lo comprendes. Él dio a su Hijo Jesucristo por ti. Cristo quien derramó su sangre por ti, para pagar por tu pecado. Dice la Biblia que Él vive en todo caso, ¿cierto? Él resucitó al tercer día y porque Él vive, nosotros también viviremos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero somos más que vencedores porque hemos creído y hemos confiado en el Señor. Entonces no olvidemos esto, pongamos nuestros ojos en el Señor. Aprovechemos este tiempo para hablar del Señor con la gente que nos rodea. Aprovechemos este tiempo para poder compartir con nuestros hermanos, llame por teléfono, aquellos hermanos que quizás no hablan tanto con ellos de pronto, o en la iglesia no hay mucho contacto. Hermano, aprovechen para acercarse a ellos, mándenles mensaje para saber cómo están. Hermano, muévase de esa forma, mirando al Señor, desarróllese, crezca, camine. El Señor va a renovar sus fuerzas, tranquilo. Quizás usted está agotado, está cansado, el Señor va a renovar sus fuerzas, de verdad. Anímese y confíe en el Señor. Así que le invito ese es el mensaje de hoy, más que nada una invitación a que recordemos quién es nuestro Dios, ¿cierto? Y que en base a eso confiemos, esperemos en Él pacientemente, esperemos en Él.
en sus manos estamos seguros, dice Juan capítulo 10, ¿cierto? En sus manos estamos seguros. Así que les invito a que tengamos un momento de oración, ¿les parece? Isca, ¿puedes hablar tú, hermana? ¿Me escuchan, cierto? Ya oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque eres grande. Gracias, Señor, también porque tú dejas en tu palabra, Señor, te permites revelarnos a nosotros, Señor, conociendo todo atributo y saber, Señor, que estamos seguros en ti, que podemos conocer también más de ti, Señor, y podemos aplicarlo día a día a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque eres poderoso, Señor, porque eres grande, pero también, Señor, te muestras cercano a nosotros cuando estamos en momentos de debilidad, Padre. Y así, Padre, te doy gracias por esta reunión, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Te pido que sea una palabra que quede en nuestros corazones, que podamos aplicarla a diario, Señor, que no solamente sea una predicación más, sino que podamos ponerla en práctica, Señor, en la semana, Señor, en nuestra vida, y también ayuda a nosotros a cambiar algunas cosas, Señor, que tengamos, que no te agradan a ti, Señor, que tú nos reveles eso, Señor, para que podamos cambiar y así glorificarte y ser cada día imitadores de ti, Señor. Te pido por lo que queda de reunión, Señor, que tú nos cuides, Señor, nos cuides también de lo que está pasando a nivel mundial, Señor, y así también dejo en tus manos a las personas que están sufriendo, Señor, que tienen familiares contagiados, Señor, personas cercanas a nosotros, Padre, que están pasando por tribulación, Señor, con respecto a esta enfermedad y te ruego que tú les guardes, que les des tranquilidad, Señor, que les des paz en su corazón, pero también que les muestres el propósito. Señor, te pido también que nos ayude a ser canales para proclamar tu evangelio, Señor. Podamos también ser personas que nos gloriemos y también, Señor, que tengamos el deseo de compartir en este tiempo el hermoso regalo que tú nos has dado, Señor. Lo dejo todo en tus manos, Señor, y nuevamente te doy gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos todo por medio de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermana. Ustedes estaban llamando. Bien, chiquillos, esta ha sido la reunión hasta ahora. Aún queda mucho. No. La primera parte. La primera parte. Vamos a hacer un break. Una vigilia. ¿Cómo? Oye, Una es la vigilia. que sale. Una vigilia. El polo ya murió, sí. Hace media hora que murió. Vigilia no creo. Bueno, no aguanta. Oye, Dani, yo quiero decir algo. Dale, no. Muy buena la enseñanza. Cayó como anillo al dedo. Espectacular, porque con los jóvenes igual estamos viendo Pedro, de una iglesia perseguida, ¿cachai? En el tiempo de Nerón. Y me imagino a esos cristianos siendo perseguidos, cansados, algunos esclavos. Y hay un versículo que me llama la atención que es que la mujer debe mostrar respeto y ser de testimonio y predicar con su actuar hacia el amo romano o hacia en esta teoría, en este tema, al romano, porque eran perseguidos como cristianos. Entonces hice esa conexión de estar cansado, abatido y seguir adelante con el Señor. Entonces fue fenomenal, fue buena. Eso, chao. Bueno, de hecho, el capítulo que leímos de Romanos, ¿cierto? Tiene que ver con eso, del Romanos 8, 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada es la muerte, ¿cierto? Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, el contexto igual, nosotros a veces leímos esto a la ligera, pero está hablando de una iglesia que está siendo perseguida, que están matando cristianos en ese tiempo. Es así, por eso es que también en el capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿cierto? Habla de confesar al Señor,
el hecho de confesar que yo soy un cristiano, un creyente, en esa época era la muerte, ¿sí? Hoy en día nos da vergüenza muchas veces. Qué triste, ¿cierto? Compararse con esa iglesia. Entonces, es un buen tiempo para que cambiemos y para que crezcamos, por supuesto. Sí, espectacular. Bueno, ¿Alguien más, hermano, quiere comentar algo que le haya ocurrido? Isaac, dale. Que estaba pensando mientras estaba editando el tema, esta profecía fue dada a Israel, po, ¿cierto? Antes de que ocurriera, ¿cierto? Sí. Y el Dios que le prometió que pasaría esto es el mismo Dios de la iglesia. Y si nos damos cuenta, hasta el día de hoy, todos estos imperios, Babilonia, Siria, Roma, Grecia, Medo-Persa, no queda ningún imperio, pero Israel permanece, porque no es por Israel, pues, sino que es por el Dios de Israel que Israel permanece. Y cuánta confianza también nos tiene que dar a nosotros, que somos la iglesia de Dios, porque la iglesia no permanece por nosotros, pues la iglesia permanece porque está en las manos de Dios. Entonces, me hacía pensar mucho esto, que Israel en el año 48 volvió a ser nación independiente, pero ya cuántos años ha pasado de historia en lo que Israel sigue, pero no por ellos, sino que porque el Dios de ellos es el que vive. Entonces, me hiciste recordar todo eso, que si Israel ha permanecido todo este tiempo, ¿por qué no nosotros vamos a seguir permaneciendo si el Dios es el mismo Dios que nos sostiene? Sí. Exacto. Gracias, hermano. Por eso las preguntas son tan vigentes igual. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? O sea, nosotros como iglesia sabemos, ¿cierto? Hemos oído cuántas veces, pero de pronto lo olvidamos, porque nuestra atención, ¿cierto? En vez de poner los ojos en Cristo, empezamos a ver lo demás, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y nos desviamos y caímos. ¿Sí? ¿Alguien más, chiquillos, que quiera comentar algo? Sin temor, acá no hay problema. ¿Alguien más? ¿Aló, me escucha? Dale, Cristian, te escuchamos. No, yo quisiera contar o acotar algo así como una experiencia vivida que estamos pasando en esta circunstancia. Pues por lo menos doy como unas palabras de aliento lo que dice en la Biblia, porque esto que está pasando acá es como que, como dice Mateo 24, en Lucas 21 o Lucas 15, que dice son principios de dolores. Va a venir mucha más tribulación, mucha más cosas, mucha más guerra. Entonces, nosotros que estamos en Cristo tenemos que dar ayuda a las personas de afuera, a las personas inconversas, ya que nosotros podemos ayudarle, alentarle, porque si nosotros tenemos la salvación de Cristo, ellos allá afuera no conocen a Cristo, no tienen un porqué. A veces la gente dice, cuando te mueres, hasta ahí llegas, hasta ahí nomás te llegó la vida, no tienen un propósito en la vida. Nosotros que ya hemos vivido, bueno, yo por lo menos en mi caso, antes de ser cristiano, estaba perdido. Era como la oveja perdida de las 100, yo fui la única oveja perdida que estaba allá afuera, por decirlo un ejemplo. Entonces, ahora que estamos en Cristo, tenemos que dar ese paso. Lo que le iba a comentar, hermano, es que, bueno, nosotros que estamos en Cristo deberíamos aferrarnos a la palabra, ya que como bien sabemos que en Venezuela pasó lo mismo. Venezuela pasó, o sea, no una pandemia, pero pasó una circunstancia de que no había el comercio de adentro hacia afuera, dólares, no había nada de eso. Y entonces yo ayer incluso hablé con el hermano Geniel, que tuvimos una conversación, y su esposa y su hijo, y acá nosotros como familia. Y estamos haciendo ese tema, pues, igual que acá sale el mismo tema, que allá en Venezuela todavía está muy difícil la situación. Y fíjense lo difícil que es que no tengas de repente para darle el pan de comer a tus hijos, o sea, cualquier circunstancia que pueda no estar al alcance de nosotros. Y bueno, yo lo que hacía era más que todo era orar y confiar en el Señor. Recuérdense que en Deuteronomio hubo cuando ellos pensaban que es la inmigración, o sea, el éxodo, en Deuteronomio, no en número,
ellos se quejaban, el pueblo de Israel se quejaba porque ellos estaban yendo a la tierra prometida, Dios lo iba a meter en la tierra prometida, y duraron 40 años vagando, y no era para que duraran 40 años vagando. Yo creo que si se fueran ido arrastrados como caracoles, yo creo que llegaban en casi 2 años, 1 año y algo, y él los puso a vagar 40 años, pero nunca le faltó la vestimenta, nunca le sus vestidos nunca fueron eh, nunca les faltó la vestimenta, siempre estaban con sus vestimentas nuevas, nunca se desgastaron, siempre les dio el maná, que es el pan del pan del cielo, siempre me acuerdo yo que me dio risa uno de los versículos que dice, danos agua, y él sacó agua de la piedra del pernal, danos pan, les mandó también el pan del maná, querían comer carne, y entonces una de sus palabras dice, bueno, yo les voy a dar carne, le va a dar tanta carne que le van a salir hasta por las narices, y le mandó las codornices. Entonces, bueno, esa situación pasó en Venezuela, hermano. Tengamos, igual que pasó en Venezuela, lo que es la parte un poco de la hambruna, la molestia, que uno está siempre preocupado por el día de mañana. Y bueno, como dice su palabra en Mateo 6:25 y Habacuc 3:17, Salmos 9, si nuestro Dios le da de comer a esas aves, le da todos los días de comer, que nos siembran en granero, y siempre nuestro Dios las alimenta, mucho más aún que hará por nosotros, que somos sus hijos. Entonces, bueno, esa es la parte que le compartí. Acá, incluso en este país que nos abrió las puertas a muchos extranjeros, se sabe que está la pandemia, porque ahora es a nivel mundial, pero con todo eso, hermano, yo les digo que ayer que hablaba con el hermano Geniel, no me dice, Cristian, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo estás? No sé, yo le digo, no, hermano, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, estamos tranquilos, porque nosotros los cristianos gozamos de la paz que solo el Señor puede dar. Entonces estamos tranquilos, por más que somos extranjeros, o sea, por lo menos en mi caso, estoy tranquilo porque estoy en la paz del Señor, pues estoy calmado, Él nos da de provisión, tenemos alimento, y hay que confiar solamente en el Señor. Estuvimos hablando de eso ayer, y ustedes acá todavía no están tan mal, no están tan mal porque aquí todavía usted sale, hay comida, no hay que hacer, bueno, hay que hacer cola en los líderes, pero por el tema que es solamente mediodía, pero no, todavía no está la escasez, no está la incertidumbre que es a comer mañana, todavía hay trabajo, hay gente trabajando. En Venezuela pasó esto, hermanos, y yo sé que en el 73, 74, de repente muchos me están escuchando y pasaron lo mejor de repente por eso, o algún familiar, y diría, bueno, ya nosotros lo pasamos, vivimos algo de eso, pero lo que estamos ahorita de repente en esta nueva generación, de repente los que me están escuchando que son nueva generación, puede ser que se turben, o siempre están como al día siguiente pensando qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? Simplemente, bueno, vamos a confiar en Dios, confiaremos en Dios, que es todo lo que nos dice, confíen en mí, no desmayes ni no temas, porque yo soy el que te va a sustentar con la mano de mi diestra. Entonces, les quería compartir ese mensaje, hermano. Gracias, hermano. Sí. Bueno, como tú dices, ahora hay un tema de un virus. Antes de que pasara esto, ya Chile venía con algunos problemas sociopolíticos. Dicen algunos que van a volver después de la pandemia. Son tiempos difíciles, duros. De alguna forma nos afecta, ¿cierto? Y nos va a afectar. Pero nuevamente el tema acá es que confiemos en nuestro Dios, un Dios grande, y que es tiempo para que la iglesia también sea luz, ¿cierto? En Filipenses dice que tenemos que ser luminares para el mundo. Entonces es tiempo para que lo seamos. ¿Qué más quería opinar algo, chiquillo? De nomás, sin temor. Derek, ¿tú? Sí, quería decir algo chiquitito, que, bueno, estos versículos, ¿me escuchan bien o no? Tengo un tema como que se escuche muy mal. Se escucha bien, pero parece que te caíste. ¿Sí? ¿Me caigo, en serio? ¿Se escucha? No, sí te escucho. Dale, te escuchamos. Se escucha bien. La otra vez estaba pensando en 2 palabras. La primera es como que realmente conocer, ¿verdad? Y recordar los atributos de Dios es como un RCP. Yo creo que la Jenny o la Dani, o quizás tú, Dani, también me va a entender, cuando las personas les da un paro al corazón, pasan por cierta crisis, llega la enfermera o técnico y ¡pum!
le ponen en el corazón o en la parte como del abdomen para que se reanimen. Y conocer los atributos del Señor, recordarlos, es como eso, es como cuando uno está como en la fatiga, está como con el temor, con las dudas, como decía el hermano Cristian, de la provisión, ¿verdad? Siempre llegan muchos temores. Uno de ellos, el más clásico, yo creo que todos hemos pasado, o por lo menos yo, que es el empleo. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Me van a echar? Bueno, pero sin embargo, cuando vamos a los atributos de Dios, cuando conocemos la soberanía, que nada se escapa de verdad del control de su mano, es como ese RCP, es como ¡pum!, reacciona, porque yo estoy bajo el control. Y reflexionaba eso, y hay una frase también que he meditado mucho, es como, gracias por recordar lo que jamás debo olvidar, que es quién es Dios en el fondo. Y también últimamente he meditado bastante, realmente conozco profundamente al Señor. ¿Por qué hay tantos temores? Es porque efectivamente no lo estoy conociendo o no estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Todo lo que he aprendido, leído, escuchado, orado, etcétera. Entonces yo creo que este tiempo que estamos pasando, obviamente como iglesia, también de manera personal, es como seguir profundizando en el conocimiento de quién es ese Dios, que constantemente te está haciendo estos comillas RCP, para que tú te enfoques en Él y que tu proceso de santificación sea constante, sea continuo, sea diariamente. Entonces esas cosas me hacían reflexionar. Y lo otro, bueno, lógicamente ya como un punto aparte, que bueno, me alegro mucho que hayamos tocado algunos atributos de Dios, sabemos que realmente son demasiados, porque igual intento mostrarle, no sé, obviamente con muchas deficiencias, a Gino, quién es Dios, y hablar de este Dios que es soberano, que le da fuerza al que no tiene ninguna. Le he intentado testificar, entonces mostrarlo nuevamente a través de la palabra, y que también escuche Gino, Consuelo y también, bueno, Gasparín. Realmente es una bendición tremenda. Así que gracias al Señor por eso. Gracias, Derek. Sí, gracias a Dios por eso. Danae, tú habías levantado tu mano, ¿cierto? Sí, bueno, quería compartir que en realidad yo igual me he dado cuenta que en este tiempo es muy importante para las personas que no conocen al Señor, porque su corazón está dispuesto de otra forma y Dios está trabajando en ellos en esa forma. Pero a veces siempre creo que solemos caer a hablar de la gente y no nos incluimos en la gente. Y estoy muy de acuerdo contigo, Dani, que también es un tiempo para que el Señor trabaje en nosotros, para que, como decía el Derek, pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y algo que escuché de un pastor el otro día fue que la mayoría queremos de alguna forma que volvamos al tiempo normal o volvamos de nuevo a como todo estaba antes. Pero yo creo que en verdad el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cuando volvamos de nuevo a la normalidad, sea una nueva normalidad, porque nuestras vidas hayan sido transformadas en este tiempo. Eso. Bueno, sí. No es lo que tocaste igual, Danae, porque en el fondo, o sea, después de que esto termine, ¿cierto? Que esperemos que sea pronto, seamos distintos, pues. Seamos mejores cristianos. Esa es la idea, que sea un tiempo para que esta luz que tenemos que ser, ¿cierto? Se potencie, sea un foco de 100 watts. No sé nada de esas cosas de electrónica, pero un poco más potente, no sé. Halógeno, no sé. Pero sí, pues, es verdad, no podemos seguir iguales. Si seguimos iguales ya sería el colmo ya de flojera espiritual. El Bruno se ríe, oye, que... Es que me dio risa el halógeno. Es como cuando hablan de bujía, no tengo idea de esa cuestión, pero mi auto tiene bujía, no lo sé. ¿Viene alguien más, chiquillo? Comentar o compartir algo que haya vivido, que sienta en este tiempo. Caro, dale. Y cuando estabas hablando de la enseñanza, hablaste de Job, y me acordé de un versículo que está en el capítulo 42, que dice, Job está hablando, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y yo creo que eso es un propósito hermoso cuando uno pasa por la aflicción. Porque Job ciertamente sabía del Señor, conocía de Él, pero quizás muchas de las cosas eran conocimientos intelectuales y tal vez nosotros también podemos caer en eso, po, cuando pasamos por la aflicción, el Señor nos muestra si realmente eso que está en nuestra mente ha pasado en nuestro corazón y si realmente lo creemos. Y yo creo que este es un tiempo para eso, creo que como decían algunos, para conocer más profundamente al Señor eh, y que nuestro deseo de saber más de la Biblia no sea solo generar conocimiento, sino que nuestro corazón sea transformado y que podamos decir como Job, antes de oír te había oído, pero ahora verdaderamente mis ojos te ven y mi corazón está alineado con Dios mismo. Creo que es un tiempo para aprovechar y es fácil en este tiempo de cuarentena, cuando estamos en la casa, vivir mucho tiempo de ocio y no aprovecharlo bien. Está bien que podamos descansar y disfrutar y compartir con la familia, pero yo creo que una prioridad debe ser conocer al Señor más profundamente, aprovechar bien este tiempo. Eso. Gracias, Caro. Dale. Vamos a hacer un paréntesis que se va a despedir el Tommy nuevamente. Chao. Chao, chao. Manda un besito, hijo. Así. Mira. Ahí está. Ya. Ahí se fue despido el Tommy. Gracias, Caro, sí. Increíblemente, pero uno es distinto, como tú dices, muchas cosas de las que nosotros conocemos son de oídas nomás, de Dios, pero es distinto cuando uno pasa por el sufrimiento, por el dolor, para saber que Dios es un Dios fiel, ¿cierto? Que yo viví eso, que él es fiel, que Él es justo, que Él es santo. Eh, claro, y este es un buen tiempo para eso, para después de que pase todo esto, ¿sabes qué? Dios es un Dios consolador, un Dios que me ama, que me siento protegido con Él, ¿cierto? Que no me dejó en ningún instante y lo voy a vivir por haber vivido, entonces realmente es distinto. Y algo que nos debe motivar y gozarnos de verdad. Es un tiempo raro para gozarse para algunos, pero un tiempo para gozarse en el Señor. Saber de que tenemos esperanza, que no estamos solos, que no estamos abandonados. Yo he visto mucha angustia, quizás les pasa a los chiquillos que trabajan en salud. Bueno, yo creo que vale igual, por los quizás los que tienen
Sí, sí te escuchamos. Sí, fuerte y claro se escuchó. Eso. Dani. Qué bueno no escuchar lo que dije, es terrible. No, hay varias ideas para compartir el evangelio, así como en eso, hermano. Hay otras personas que están haciendo mascarillas y uno puede quizás invertir un poquito y entregar un tratado con la mascarilla. La gente lo va a agradecer. Entonces, hay que buscar formas de hacerlo, de evangelizar. Bien, ¿alguna otra petición, chiquillos? Marina, ¿tú puedes orar? ¿Recuerdas las peticiones? Son 122. Las anoté todas. Dale, entonces oremos a Marina para que nos despida también. Después, si quieren seguir conversando, no hay problema. Yo voy a acostarme, pero si ustedes quieren seguir conversando. Dale, Marina. Oremos. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia, dándote gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos, Señor, porque pudimos escuchar de tu palabra, Señor, de lo que tú nos hablas a través de ella, Señor. Muchas gracias, Padre, por ser quien eres, Señor, un Dios soberano, amoroso, Señor, Dios que tiene muchas cualidades y características, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Padre, y queremos presentar ante ti, Señor, las peticiones de mis hermanos, Señor. Es un momento distinto, Señor, en el cual estamos en una pandemia, Señor, que quizá yo creo que nadie ha podido vivirla, Señor. No ha sido compleja esta situación, ha sido un cambio radical, Señor, en nuestras vidas, Señor, en el cual tenemos que reunirnos